Bueno, voy a explicar el nuevo funcionamiento del programa de secciones metálicas para los nuevos añadidos que corresponden a los miembros a tensión. Primeramente voy a mostrarles esta parte de aquí, a recalcar que se ingresó un nuevo formato de celdas. Como se puede ver, los datos ingresados por el usuario ahora tienen la siguiente forma: valores numéricos, en los cuales su texto se encuentra en negro y no están en cursiva. La parte de datos de reporte de filtro, que es cuando se busca una sección con el comando buscar B, o ayudas del programa, nos reporta los datos de un color azul y en cursiva. Los datos sugeridos también utiliza un color naranja, o bueno, casillas sugeridas, mejor dicho. Las listas desplegables tienen este color de puntitos azules con una tipografía de color azul y subrayados, y los datos generales de ingreso se mantienen con el color azul característico. Entonces vamos a empezar primeramente resolviendo este ejercicio de aquí, el cual corresponde a una sección sometida a tensión, en el cual se utiliza un FY 76 KSI de 248.21 megapascales, y la sección es la siguiente: L6 por 4 por un medio. Entonces voy a ingresar esta sección, ya la tengo previamente cargada de mi búsqueda. Recordemos aquí, cuando utilizamos listas desplegables, utilizamos el cursor y a la derecha nos aparece la lista. Aquí ya tengo la sección cargada, voy a cargarla en toda la hoja. Entonces le digo que voy a cargar una sección tipo L, aquí me aparece, y voy a utilizar el valor de 248.21 megapascales. Como dice la nota, se cargan esta sección en todo el programa, o bueno, el Excel. Entonces es un poco tardío. Aquí va ingresando la sección en nuestros campos requeridos. De forma automática va acumulando también los valores en el caso de que sea posible, como por ejemplo lo que estamos viendo de aleta compacta, sección esbelta y todo eso, y lo carga en las casillas características de este campo de ingreso. Aquí ya cargó todo el filtro. Entonces lo siguiente que voy a hacer es dejar únicamente miembros a tensión para explicar el funcionamiento de estas cuatro hojas nuevas que se incluyeron. Eh, Primeramente vamos a ingresar, aquí tengo ya los campos cargados. Vamos a tener la hoja de este modo, en el cual nosotros aquí cargamos nuestra sección tipo I y cargamos aquí nuestra sección tipo L, perdón, tipo L, la cual es 6 por 4 por un medio, y aquí nos bota unos valores características de esta sección. Entonces, como, como en el problema lo que nosotros tenemos es una L dispuesta del siguiente modo: la aleta de mayor tamaño se encuentra en contacto con una placa, y la aleta de menor tamaño se encuentra transversal a dicha placa. Entonces nos dan los valores de la longitud y necesitamos encontrar el factor de rezago cortante. Para el caso, el programa aquí nos resalta de color naranja los posibles casos de la tabla. Como nosotros tenemos, para esta situación en específico, tres pernos dispuestos de ese modo, o bueno, utilicemos el cuaderno de acá, que está con peor calidad de fotografía, pero pues están los cálculos de mejor manera. Tenemos aquí lo que son la misma sección, L4, 6 por 4 por un medio, y tenemos 3 pulgadas, 3 pulgadas, 3 pulgadas, para un total de 9 pulgadas, 4 tornillos sometidos a tensión. Entonces ingresamos la longitud, la cual es 9 pulgadas. Aquí, como lo mencioné ya antes, nos bota unos valores característicos. Notemos nuevamente el tipo de formato que se utilizó: cursiva con letra azul. Y como la sección está dispuesta con la aleta larga, junto a la placa, entonces el X centroidal que vamos a utilizar, es el valor más pequeño de los dos. Entonces aquí nosotros ingresamos de forma manual, que va a ser el X centroidal va a ser igual a la casilla M13,
que corresponde a este X de aquí. Solo es por el tipo de ingreso, que es la X centroidal, recordémoslo, es la distancia desde el centroide hasta el contacto con la placa, que es donde ocurre el fenómeno de resaco por cortante. Se ingresa el valor más pequeño porque es el correspondiente a la aleta más pequeña. Eh, Bien, entonces lo siguiente, aquí en el formulario, vemos que ya se cargaron los datos. La longitud son las 9 pulgadas que hay entre los cuatro tornillos. 3 pulgadas, 3 pulgadas, 3 pulgadas, para un total de 9. Se ingresan aquí y nos da unos valores sugeridos. Como nosotros tenemos para el caso, en la misma línea de acción de la tensión, un 4 pernos, caeríamos en uno de estos dos casos. Entonces leamos con atención: con 4 o más pernos por línea de dirección línea de dirección de la carga. Aquí vemos el tipo 1, 2, 3, 4. Entonces aplicaríamos este tipo, este caso, o con 3 con 3 pernos por línea de dirección de la carga. Para menos de 3 pernos por línea de dirección de la carga, recomiendo utilizar el caso 2. Entonces aquí tenemos en dirección de la carga, tenemos 1, 2, 3 o 1, 2, 3, ¿cierto? Suponiendo que la tensión se realiza de este modo. Entonces aquí aplicaríamos el caso 8, tipo A. En el cuaderno se utilizó, no se alcanza a ver, bueno, lo calcularon directamente con el U, que también es si uno le da, por así decirlo, pereza, se puede utilizar solo el caso 2 para todas las secciones, pero siempre debería tomarse el factor de rezago mayor. En el parcial Homero califica teniendo en cuenta esto. Entonces aplica los dos siguientes casos. Como vemos, por el caso 2 da 0.891 y con el caso 8A da 0.8. Entonces el factor de rezago por cortante al final va a ser 0.891. Aquí se puede ver que el U es 0.89, por lo tanto el área efectiva, que ya lo vamos a calcular. Vamos a ir ahora a la parte de estado de límite de falla y vamos a ingresar los datos del estado de límite de falla. Los tornillos que utilizaron aquí, no estoy seguro de qué tipo de tornillo fue. 4 tornillos de 3 cuartos. Entonces ingresemos aquí el valor de 3 cuartos, 3 cuartos del diámetro de tornillo. Y bien, vamos a resolver el problema. El factor de rezago por cortante 0.81, 0.81. El espesor de la placa van a ser la media pulgada que nosotros tenemos en este de grosor del ángulo. Entonces vamos a colocar 0.5. La longitud de la falla, estos datos los vamos a ir variando dependiendo del tipo de cálculo que nosotros vayamos a operar, siendo rotura o fluencia por tensión. Lo de bloque de cortante y bloque de tensión lo vamos a utilizar en esta hoja de acá. Entonces dejemos primeramente el modo de fluencia por tensión, que es el más sencillo, y veamos la longitud de la falla. Si no me equivoco, va a ser la longitud de la falla creo que no interesa para el caso de, de fluencia por tensión. Sí, esta longitud de falla se utiliza para bloques de cortante, entonces lo podemos dejar sin marcar. Bien, entonces vamos a ver primero cuántos tornillos están actuando en el caso de fluencia por tensión. El estado límite de fluencia solo toma en cuenta el FY por el área gruesa. Entonces le damos aquí que FY por el área gruesa ya están los valores aquí cargados para la sección que nosotros ubicamos, que es la tipo L. Este es el área gruesa, y le damos simplemente en agregar y nos hace el cálculo, el cual nos da 684,57. Veamos cuánto, perdón,
¿cuánto dio acá? 684.578. Ajá. 57.8 por redondeo. Vamos ahora a calcular el estado de rotura por tensión. Y aquí ya hay que tener en cuenta cuántos son los agujeros actuantes. Entonces recordemos que la rotura por tensión eh, se realiza perpendicular a la fuerza de tensión. Entonces los agujeros actuantes o tornillos actuantes va a ser solamente uno. Entonces agujeros actuantes, un solo agujero. Aquí ya se toma en cuenta el factor de rezago por cortante y nos da el siguiente valor, 67607. Entonces lo verificamos acá, FU por el área efectiva. Veamos cuánto les dio la área efectiva. 0.89 por el área. Bien, el área neta. Aquí podemos ver que en el área neta se utilizó solo un tornillo. Estos 3064.51 creo que dice ahí. Deberían ser equivalentes a la sección. Verifiquémoslo por 25.4 al cuadrado. 3064.51. Ajá. Aquí nos muestra el cálculo que sería el área gruesa menos el diámetro corregido, que es esta parte de aquí, 3 cuartos más 3.2 milímetros multiplicado por un medio, y el número de agujeros actuantes, que sería solamente uno. El cálculo está bien. Luego ese factor se multiplica por 0.89. 0.89. Perdón, aquí era 0.89. Sí, no. Sí, 0.891. Es que no veo bien el cuadro. Por eso nos hizo el cálculo mal aquí. Entonces veamos cuánto nos da la rotura por tensión. 742. Ahora sí debería estar bien. 742.598. Bueno, 742.842 por precisión de los decimales. Aquí nos muestra el factor de rezago que se utilizó y el 0.75 del factor de minoración. Entonces ahora vamos a utilizar la hoja de bloque de cortante. Aquí ya lo tengo cargado para verificar los cálculos, pero pues en teoría este cálculo se puede realizar porque el bloque de cortante sería este de aquí, ¿cierto? Esta línea punteada es la parte de atrás de la placa a la que está sujeta, pero el bloque de cortante fallaría por esta partecita de aquí. Veamos que el bloque de cortante iría hasta el extremo, centro a centro de los tornillos, hasta el último centro de los tornillos, y bajaría hasta la parte inferior del ángulo. Entonces aquí ya cargué los campos para hacer el chequeo. ¿Y cómo se ingresa? Bueno, hay que resaltar que se tienen dos modos de ingreso. Aquí actualizamos el gráfico. Podemos tener el bloque de cortante doble, en el cual tenemos dos secciones a cortante y una a tensión. Como se vio aquí, se marca una casilla en rojo porque obviamente si tenemos dos líneas de cortante no podemos tener un único tornillo a tensión. Pero en el caso vamos a utilizar el modo simple. Entonces, ¿cómo contamos los tornillos a cortante? Serían los tornillos que están en dirección de la tensión. Sería 1, 2, 3, 4 tornillos, y un tornillo perpendicular a dirección de la tensión. Sería el equivalente a los tornillos de tensión. Aquí le damos otra vez a actualizar gráfico. Aquí nos muestra el esquema. Hay que tener en cuenta que estos tornillos no están escalados. Solo ingresa un esquema demostrativo. Aquí tenemos los 4 tornillos y uno solo aplicando en tensión. Entonces veamos cómo se ingresan los campos. El espesor nuevamente sería el 0.5 del ángulo, ¿no es cierto? La media pulgada. La longitud sometida a cortante sería para el caso ya la total, más no los extremos entre los tornillos, como se hacía con fluencia, porque aquí el bloque que se va a desgarrar es completo. Entonces sería 2 pulgadas más 3 pulgadas más 3 pulgadas más 3 pulgadas, para un total de 11 pulgadas que se ingresó aquí. Y la longitud sometida a tensión sería 2,5 pulgadas, los 2.5 que tenemos aquí. Entonces aquí ya nos bota los cálculos, el 0.6.
FU por área neta cortante, el 0.6 FY por área gruesa cortante, el FU por área neta cortante, y aquí nos hace el cálculo. Veamos cuánto da el resultado. Tengo que... Eso es. Entonces veamos. Cerramos esta hoja por el momento. Aquí se calcula el área gruesa cortante, que sería 11 por un medio, la longitud por el espesor de la placa. Y para los cálculos, los tenemos aquí. Nos daría el RN. Bueno, creo que esto no es. No, esto no va a ser la hoja. Bien, aquí tenemos ya lo que da el resultado utilizando los valores de la fórmula, y nos da 595.8333. Veamos cuánto da el valor. 595.925, nuevamente por redondeo de decimales. Entonces ahora vamos a resolver el siguiente ejercicio. Veamos. El ejercicio es este de aquí. Entonces calculemos otra vez qué sección es. Una W12 por 53. Vamos otra vez a ingresar toda la sección en toda la hoja. Busquemos la W12 por 53. Doce por 53, por aquí lo hay. Y con un FY, a ver cuánto les dio el FY. De... creo que es... maldita foto. De 248 nuevamente. Entonces 248. Y le damos cargar. Esperamos un momento. Y dejamos únicamente miembros de atención. Entonces deschuliemos los factores de cortante. Y para el caso, como estamos utilizando una tipo E, aquí nos recomienda una sección de tipo equivalente. Esto es porque estamos en el caso de dos láminas sometidas a los extremos del patín. Entonces el factor de rezago se calcula con la mitad de la sección, porque se deduce que la mitad del rezago se va para la sección de arriba y la mitad del rezago se va para la sección de abajo. Es la foto de acá al final. Bien. Aquí para calcular el factor de rezago solo se utiliza el caso número 2. Sin embargo, aquí nos recomienda otros tipos de conexión. Ah, pero como nosotros estamos sujetos a dos patines en los extremos de la sección tipo I, utilizamos este valor de acá. Aquí nos recomienda la sección equivalente tipo I, que es una WT 6 por 26.5. Como lo podemos saber aquí, el X centroidal es igual al Y centroidal de esa W, y el factor de rezago por cortante, no sé dónde lo colocarían. Bueno, pero debería ser igual el X a ese Y centroidal de acá. Y a su vez la longitud, veamos dónde la utilizaron.
¿Dónde hacen el cálculo? Abramos los documentos de Faber del semestre pasado. Eso, aquí está mejor explicado. Cerremos estas otras de acá. Creo que es la misma sección. Una W 6 por 20, ajá, sí, 248 y 399. Entonces, bien, el factor de rezago por cortante, utilizamos una longitud de unión de 6 pulgadas. 6 pulgadas, entonces aquí se ingresa el valor de 6 pulgadas y el factor de rezago da 0.83. Aquí es el factor de rezago. Nos lo vamos a llevar ese 0.83 a la parte de acá, factor de rezago por cortante 0.83. Bien, entonces vamos a calcular los estados límites de fluencia y rotura por tensión. Nuevamente, lo vamos a utilizar aquí como se ve en el esquema. Vamos a tener rotura por tensión tanto en la placa como en los patines. El problema es que estado límite, creo que esto es para la tipo W. Entonces, el de fluencia por tensión, limpiamos la tabla. Nos va a dar 224.89, 248. FY por el área gruesa, que es 498.16. 2, 4. Ah, sí, no había visto, no había visto el valor. Es 2248. 2248.299 newton. Y el estado límite de rotura por tensión, ¿cómo lo vamos a calcular? El de rotura por tensión, entonces va a ser el FU por el área efectiva. En el caso, la cantidad de tornillos actuantes, los tornillos son de 5 octavos de pulgada. Ingresémoslos aquí, 5 octavos de pulgada. Los agujeros actuantes para la rotura por tensión van a ser 2. Recordemos que son los perpendiculares a la fuerza. Y ¿qué más necesitamos? El factor de rezago, el espesor. El espesor que vamos a utilizar va a ser el del centro de la sección I. Entonces, el espesor lo vamos a tener que traer de acá. Sería el TF de la sección I. Entonces busquemos el TF aquí en los datos. TF 1.77. Estado límites de falla. El espesor va a ser 1.77 pulgadas y perdón, es 0.575, que no he cargado la sección ya. 0.575. Bien, entonces la rotura por tensión nos daría 23.67. Veamos acá cuánto les dio. ¿Cuánto les dio el área efectiva? El área efectiva. Aquí dice que utilizaron, si no me equivoco, el factor de rezago de 0.9. Rezago por cortante, el caso 7 de la tabla, nos da este valor de acá, 0.9. Entonces, aquí el factor de rezago es 0.9. Veamos si nos da 257. No. Se utiliza el mayor. U por N
el AN les da 8950.14. Veamos cuánto nos da a nosotros. Por 25.4 al cuadrado. 95. Ah, ya. Claro, es que como están sujetos las platinas por los dos lados, nosotros vamos a tener es dos tornillos, dos tornillos en la parte superior y dos tornillos en la parte inferior, los cuales van a estar recibiendo la rotura de tensión. Entonces tenemos cuatro agujeros a cortante. Ahí ya debería darnos por fin 2241.5. Ajá, 2241.6, correspondientes a esta parte de acá. Bueno, lo de la parte de rotura para las dos placas no lo voy a hacer. Hagamos el de resistencia de bloque. El bloque por cortante, aquí analizan, obviamente tenemos que analizar todos los bloques. El de acá, multiplicarlo por 2 porque es simétrico el de acá. Y obviamente si se despegan los patines se van a despegar por este lado de aquí. En la placa vamos a tener que analizar este bloque de cortante de aquí, este bloque de cortante de aquí o este bloque de cortante de aquí, que es equivalente a analizar estos dos y multiplicarlos por 2 y el de aquí en medio. Aquí el bloque de cortante que utilizaron fue para la sección W. Analizaron fue este subrayado, creo yo. Entonces vamos otra vez a bloque de cortante. El modo nuevamente es modo simple. Tenemos una longitud que recibe cortante de 3 por 3, 3 más 3 más 2. Entonces la longitud de cortante va a ser 8 pulgadas y 2.26 de la parte de acá. Creo que son 6. Los tornillos en cortante van a ser 3 tornillos a cortante, uno a tensión. El espesor que se utiliza va a ser el de 5.75 de antes, que es el de igual al TF, 5.75. Y nuevamente modo simple. Veamos cuánto nos da el cálculo. Bueno, aquí el cálculo ya está hecho, solo actualicemos el gráfico. El área neta, ya, el área neta, la resistencia nominal 2071. Bueno, veamos qué fueron lo que hicieron. Resistencia al desgarramiento, es un 5.5. Ok, 3, 3 y 5.5. 8 pulgadas por menos 2.5. 8 pulgadas menos 2.5. Área neta. La área neta 39.50. Aquí utilizaron un espesor de 0.5. Creo que en este caso están usando el de la tabla y miré mal el resultado. Bueno, utilizamos los valores de aquí otra vez. La longitud utilizan 8 pulgadas. Espesor de la placa de media pulgada. El área neta de tracción 5.5. 25 menos 1. Perdón, es que este es el bloque de cortante de acá. Ya. Sí, lo estoy confundiendo. Bueno, ingresamos de nuevo a los campos. 5.75. La parte de aquí. ¿Qué espesor utilizaron? 0.575. 0.575. 8 pulgadas. Ajá. El de tracción fue 2.25. Este es el 2.25. Eso es. Aquí ingresamos otra vez. Tres tornillos y uno actuando acá. Ajá.
Entonces veamos cuánto les da el resultado. Área 0.6 FU por NB les da 544. No sé por qué. 541 y 544. Ajá, el menor les da 268, nosotros nos da 278 y 268. Bueno, hay una diferencia poquita y la resistencia les da 2000. Ya, porque este valor de aquí lo multiplican por los cuatro tornillos, 21,371. Ajá. Bueno, ahí es algo muy explicativo porque no me acuerdo de cómo se realizan los cálculos acá. Claro, porque ahí están calculando ese bloque de cortante y como tenemos 4 en total, el correspondiente aquí, 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 tenemos que multiplicar la resistencia por 4. Pero bueno, ahí ya es aplicación del programa y saber ingresar los datos. Este ejercicio de área neta para placas con gramiles distintos ya lo utilicé en, en otras versiones. Aquí lo único que en anteriores videos, perdón, que hay que diferenciar es la ruta que nosotros vamos a ingresar. Y aquí le añadí esta listica, esta pequeña lista que nos muestra los campos que nosotros estamos ingresando. Voy a extender la, el formato hasta acá y un poquito el gráfico hasta acá para que sea un poquito más claro. Pero bueno, no hay diferencia. Solo es ingresar las coordenadas de donde tenemos tornillos, el diámetro, siempre recordando que es el diámetro real. Y listo. Ese sería el programa. Me he explicado por encimita.